Bien, estimados participantes, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Tenemos la presencia de la magíster Esther Blanca Ángeles Solano, quien va a estar abordando el curso en gestión de recursos humanos. Ella es abogada laboralista y magíster en relaciones laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos sumamente gustosos por tenerla con nosotros. Muy buenas noches, doctora. Tiene Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar acerca de la gestión de recursos humanos y los aspectos legales. Mi nombre, como ya se señaló, es Esther Ángeles y soy abogada especialista en temas legales laborales y vamos a conversar acerca de ellos y despejar sus dudas. El temario de este curso, que cuenta con 2 sesiones, hoy y el día viernes, comprende conversar acerca de cuáles son la estrategia y el proceso de recursos humanos, algunos aspectos legales en el proceso de selección, el contrato de trabajo y sus cláusulas y sus tipos. Para la segunda sesión, que será este viernes, conversaremos acerca de la redacción del contrato de trabajo y la facultad de dirección y sanción del empleador. En cuanto a la estrategia de recursos humanos, sin duda, lo que se busca es definir qué prácticas y actividades de recursos humanos pueden adoptarse, se deben adoptar o mejorar para sin duda lograr los objetivos de la empresa, porque el área de gestión de personas o recursos humanos es un área que sin duda está asociada y debe trabajar de la mano con los objetivos de la empresa. Y en esa línea, pues sin duda, la búsqueda debe ser siempre por alinear la estrategia de recursos humanos con los objetivos de la empresa. Para esto, hay que impulsar la planificación estratégica de recursos humanos y cualquier otra iniciativa de gestión. Y sin duda, 5 de los pasos que considero eficaces para respaldar estos objetivos comerciales de la empresa son, pues sin duda, comprender dentro de la estrategia de recursos humanos cuál es la misión y los objetivos comerciales de la organización. De base, como información dura y cruda, tenemos que tener estos datos. Además, también identificar qué capacidades y habilidades son fundamentales. Sin duda, evaluarlas en el talento con el que actualmente se cuenta en la organización y pues identificar cuáles son las carencias que presenta la organización frente a necesidades futuras. Y en esa línea, desarrollar cuáles son los objetivos de recursos humanos para resolver esas carencias y establecer los criterios para medir el éxito y sin duda comunicar esta estrategia para que todas las áreas estén alineadas. Y entonces, en esa línea, ¿cuáles son las acciones que debo seguir? Pues, evidentemente, adaptar nuestra estrategia según la estrategia empresarial. Ambas deben estar alineadas y, lógicamente, no solo recursos humanos, sino todas las áreas de la organización deben estar, pues, alineadas con las prioridades de la empresa. Además, ¿qué objetivos debemos establecer? Pues hay que pensar entonces cómo considerar un éxito a largo plazo para el área de recursos humanos y cómo priorizar esos objetivos. Puede crearse una lista, sin duda, de iniciativas y objetivos y evaluar también las carencias. Además, pues cuando hablemos de desarrollar una estrategia en recursos humanos, sin duda, los estándares de medición deben estar siempre a la orden del día, porque si bien hay que adaptar la estrategia a las necesidades de la empresa, pues es importante también tener criterios que objetivamente, como indicadores de rendimiento entre 4 a 7, describan pues cuál es nuestro éxito y claro está, estos indicadores deben ser específicos, cuantificables y que estén claramente vinculados al rendimiento de los trabajadores. Y pues, por último, hay que elaborar una declaración clara y concisa que recoja justamente esta estrategia y para esto hay que sin duda comprender
también la comunicación al resto de la organización. Importante es que dentro de los procesos de recursos humanos tengamos en cuenta que esta estrategia va a ir de la mano con los procesos y dentro de los temas que van a incluirse está el reclutamiento, la selección, la contratación, temas de los cuales vamos a revisar aspectos legales muy importantes, el onboarding, que es cómo como empresa, pues, incorporar a un trabajador dentro de la organización, así también la gestión de remuneración y la gestión del rendimiento, además de las relaciones entre el personal o lo que conocemos como relaciones laborales. Y todos estos procesos que acabo de mencionar, todos ellos están sin duda vinculados a aspectos legales, los cuales resultan vitales para evitar incurrir en contingencias. Y es ahí donde, conversando sobre cada uno de ellos, desde una perspectiva legal, vamos en esta y en la próxima sesión desarrollar justamente estos procesos de recursos humanos. El primero de ellos que habíamos conversado es la incorporación. Y pues cuando se trata de un trabajador, sin duda pasa por un proceso de selección previo, de reclutamiento, en el cual pues la oferta de empleo se lanza al mercado y el trabajador forma parte de un proceso en el cual se le evalúa si es el candidato ideal para incorporarse a la organización. Y en esta lógica, pues, las empresas tienen la obligación de contratarme, pero evidentemente cuando exista ya una carta oferta firmada por el candidato. Hago esta precisión o también cuando exista un contrato de trabajo firmado para ambas partes o cuando tengamos la constancia de alta en el T-registro. Y hago esta precisión porque muchas veces los candidatos tienen temor o pues preocupación sobre cuándo deben renunciar a sus trabajos actuales para incorporarse a la nueva empresa. Pues para brindarles esa seguridad y que este proceso de incorporación sea fluido, debemos recordar que desde el lado legal la incorporación estará marcada por estos procesos. Una carta oferta en la cual nos comprometamos a contratar al candidato, un contrato de trabajo que ya esté firmado o la constancia de alta en el T-registro. Además de estos pasos iniciales cuando contratamos a un trabajador, también debemos recordar que la fecha de inicio es aquella que acordemos con el trabajador. Y sin duda, pues los contratos de trabajo deberán ser firmados, pero no siempre esto es obligatorio. Ya vamos a revisar en qué casos esto resulta así, como es en el contrato de trabajo a tiempo parcial y a plazo fijo. En los casos del contrato indeterminado, esto no resulta obligatorio, ¿no? Sin embargo, sí es recomendable suscribir un contrato. Tengan presente que los propios trabajadores, a través de la página web de SUNAFIL, pueden verificar si es que son trabajadores contratados en planilla. Y en esa lógica, he escuchado muchos casos en los cuales, como parte de los procesos de selección, se hacen capacitaciones y evaluaciones sin pago, que resultan largas y que resultan parte de, pues, una serie de pasos que más parecen trabajo sin pago, ¿no? Y cuando ocurren este tipo de situaciones, en realidad lo que estamos haciendo es abordar un periodo de prueba, el cual debe ser parte del contrato de trabajo. Es decir, si yo hago una selección de personal, pues el paso inmediato siguiente para aquel que resulte el candidato ideal, debería ser la contratación. Esta contratación con la finalidad de inicialmente, durante el periodo de prueba, ya en la relación de trabajo, evaluar si es un trabajador adecuado para la organización que supera esta curva de aprendizaje inicial y se incorpora pues a laborar ya como parte del staff. Pero recordemos que desde el día 1 es parte de una relación de trabajo. No se necesita una capacitación o evaluación previa fuera de la relación de trabajo, menos aún que este periodo de evaluación sea parte de un contrato de locación. Conozco muchas empresas las cuales pues inicialmente evalúan al trabajador a través de la contratación de un contrato de locación.
Sin embargo, esto resulta ilegal, ¿no? El contrato de locación, ya vamos a conversar, tiene una naturaleza específica, la cual es de carácter civil, es independiente y entonces no debe ser, pues, parte de un contrato de trabajo, el cual es un concepto totalmente diferente, ¿no? Y pues también recordarles que cuando contratamos a un trabajador, hay documentos que resultan obligatorios y debemos entregar, como son el reglamento interno de trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de herramientas de trabajo, las normativas sobre descansos médicos, ¿no? Los códigos de conducta, normativas sobre conflictos de interés. Para estos documentos existirán una serie de requisitos dependiendo del número de trabajadores que tenga nuestra empresa y también del tipo de empresa en el que nos estemos, en el rubro que nos estemos desarrollando, ¿no? Pero sin duda es importante que consideremos todos estos documentos al momento del inicio de labores, ¿no? El boletín, por ejemplo, informativo sobre Sistema Nacional Previsional o Sistema Privado de Pensiones, la normativa sobre el uso del lactario, la normativa sobre hostigamiento sexual, las políticas salariales, la documentación vinculada a seguros, ¿no? Y la declaración jurada sobre ingresos de quinta categoría. Esto para que la empresa pues tenga claro que si es un trabajador que ha venido aportando durante el ejercicio fiscal, pues cuáles son las rentas que ha venido pagando justamente por quinta categoría y si es que ya supera pues las 7 UITs que resultan deducibles. Como hemos visto hasta el momento, pues un trabajador que se incorpora a una organización tiene pautas específicas a su incorporación, documentación obligatoria, la cual la empresa le debe entregar, y sin duda la relación de trabajo se inicia desde que el trabajador se incorpora a la empresa a través de la firma de su contrato de trabajo, a través de la entrega de la constancia de alta en el T-registro, o en todo caso, como vimos en la diapositiva, también a través, pues, del envío de una carta oferta, la cual el trabajador acepta, ¿no? A través de esto nos obligamos a incorporar un trabajador y su inicio dependerá de la fecha pactada. Pero si bien estos datos resultan puntuales y claros dentro de la perspectiva legal, quiero que vayamos un momento previo. Y es que cuando hacemos las entrevistas de trabajo y somos parte, organizamos procesos de selección para cubrir los puestos en nuestra organización, hay ciertos temas desde el punto de vista legal que requieren ser eh, abordados de manera rigurosa, ¿no? Y entonces esos son los temas sobre datos personales, discriminación y seguridad y salud en el trabajo. Quiero comentarles que en el caso de datos personales, estos son todos aquellos datos que como información personal nos identifican ante el resto de personas. Por ejemplo, mi nombre, mi DNI, mi dirección, todos esos son datos que me identifican ante el resto de personas. Y esto hace pues que a través de la ley 29733, el Estado peruano haya decidido establecer que estos datos personales tienen una serie de derechos de protección y particularmente me permite, si es que alguien toma estos datos, como mi nombre, mi DNI, por ejemplo, una empresa, cuando tome estos datos, tengo frente a esta empresa el derecho a acceder a ellos, a saber qué datos se están almacenando como parte de la información personal mía que maneja la empresa. Tengo derecho a pedir que los rectifiquen, que los cancelen o oponerme a que sigan apareciendo en las bases de datos personales que las empresas manejen. Esto porque el Estado peruano ha previsto que pues, es importante garantizar la privacidad de la información personal con la que contamos cada uno de nosotros y que es información sin duda que nos identifica. Y por esto, el Ministerio de Justicia, inclusive, tiene una autoridad llamada Autoridad de Protección de Datos Personales,
la cual se encarga de regular todos estos asuntos e inclusive desarrollar fiscalizaciones que cuando se identifican infracciones son parte pues de sanciones, ¿no? De una serie de sanciones. Y en esta lógica pues los textos que vayan en las fichas de candidatos deben incluir una cláusula, ¿no? Un texto en el cual se señale que el candidato está presentando sus datos personales con la finalidad de ser parte de este proceso de selección y que conoce que esos datos pues son para ser parte de ese proceso, que puede también acceder a los mismos, rectificar, cancelar o oponerse a ellos. Esto es importante porque esto nos pone en la posición de ofertantes de empleos, ¿no? Futuros empleadores que cumplen con esta legalidad frente a los datos personales. Y en la misma lógica, ya vamos a ver más adelante, también en los contratos de trabajo, cuando los trabajadores nos brinden sus datos para gestionarlos como parte de recursos humanos, pues también necesitamos en el contrato de trabajo tener una cláusula que haga referencia a los datos personales. Otro de los asuntos que resulta vital cuando hablamos de procesos de selección es la discriminación. Y es que en muchos casos, en base a las preguntas que realizamos o la información que solicitamos, podemos estar generando como futuros empleadores, como contratantes, pues diferencias por motivos que resultan subjetivos e irrazonables. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales solicitamos información sobre el estado civil, si la persona se encuentra soltera o casada, o también aquellos casos en los cuales solicitamos información sobre en qué lugar trabaja un familiar tuyo, ¿no? Pensemos tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hermanos, o pensemos también en el dato de si deseas tener hijos o tienes ya hijos, ¿no? Toda esta información, cuando no tenga detrás una justificación objetiva y razonable para ser solicitada, entendemos que es una diferencia inválida, ilegal y por tanto discriminatoria, a tal punto que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, puede llegar a multarnos por estar discriminando a una persona para la postulación a un puesto de trabajo. De más está decir que casos en los cuales se pidan, por ejemplo, específicamente mujeres u hombres para ciertos puestos de trabajo, por su fuerza física o su apariencia, también son casos de discriminación y que pueden ser sancionados. Y entonces, ya les comentaba estos casos donde, por ejemplo, una empresa, para asegurar que el trabajador vaya a laborar todas las horas que necesiten para lograr sus objetivos, sin tener en cuenta el horario de trabajo, pues preguntan a los candidatos a un puesto de trabajo si es que tienen hijos o si es que están casados, con la finalidad de saber si es que sus tiempos libres van a ocuparlos en pues su situación familiar. Y bajo esa lógica debemos entender que en principio esta información es ilegal, porque realmente no define cuál es tu aptitud para el trabajo. Habrá casos en los cuales tal vez la empresa tendrá como justificación que lo que busca saber es si te guías por los mismos valores con los que se rige la compañía. Pensemos en los valores de integridad, entre otros. Pero esta respuesta puede también ser discutible, ¿no? Con lo cual es importante que cuando estemos realizando nuestros procesos de selección, no solo en el texto de la oferta de trabajo, sino también durante todo el proceso, al momento de las entrevistas, tengamos en cuenta que hay preguntas que pueden resultar discriminatorias, porque no tienen un motivo objetivo para ser consultadas y no se encuentran para nada relacionados con el puesto de trabajo que voy a contratar.
Y en esta lógica quiero comentarles que existen pues muchas empresas, a ustedes colegas o personal de recursos humanos, y seguramente puede que en sus organizaciones también venga sucediendo, en las cuales se solicita a los candidatos información sobre sus antecedentes policiales, penales y judiciales. Es más, creo que es una práctica regular. Sin embargo, quiero comentarles que la solicitud de este tipo de información resulta, pues, ilegal y discriminatoria, porque no puede ser información que sea condición para la contratación. Así lo ha establecido la propia ley. Habrán personas que me mencionen, pero si es una persona que tuvo una condena o que ha tenido un caso que ya está archivado, y a mí eso me genera suspicacia sobre los valores de esta persona, pues ya se ha definido que en los casos en que una persona cuente con este tipo de antecedentes, no necesariamente ello significa que la persona no pueda ser contratada, porque al cumplir su condena, si es que esta ya, digamos, fue así ejecutada, o al momento de ser un caso archivado, pues se entiende que la persona o bien ha concluido ese proceso, o bien pues se ha resocializado y debería ser parte de la sociedad y de las ofertas de empleo en general. Quiero hacer mención a esto porque veo que es una práctica regular. Sin embargo, para que tengan en cuenta que es un riesgo pedir esta información porque el candidato puede formular una denuncia ante SUNAFIL indicando que se le está discriminando, ¿no? Y que la empresa está solicitando esta información porque la quiere usar como información para, pues, no emplearlo. Además, quiero comentarles que en los casos en los cuales ustedes deseen solicitar esta información, pues a un candidato puede tener este riesgo, ¿no? De que se considere que es información que se solicita con carácter de discriminación. Pero en los casos en que ustedes igualmente deseen solicitar esa información, pueden hacerlo puede hacerlo el candidato de manera gratuita a través del certificado único laboral, el cual es un documento que no solo comprende, ojo, la información del trabajador respecto a sus antecedentes penales, policiales y judiciales, sino también contiene información respecto a la formación y también a los trabajos en planilla que hubiese tenido esta persona. Además, quiero comentarles que si ustedes como candidatos o como reclutadores que pues contactan a candidatos, observan que hay una persona que realmente tiene, eh, digamos, un antecedente y están en posibilidad de hacerlo para sí mismos o para estas personas con las que tomen contacto, pueden informarlas de que estos antecedentes que figuren registrados pueden ser también anulados, ¿no? En muchos casos, los motivos, los sustentos pueden ser denuncias que han tenido pues ningún asidero, que no han sido verdaderas y que finalmente han sido archivadas, ¿no? O casos en los cuales se ha comprobado luego del juicio que la persona no era culpable. Pero sin embargo, al figurar como antecedente y no tener todo el detalle, esto puede comprometer al candidato. Con lo cual, es importante que si es el caso, ustedes como candidatos o conocen como a candidatos, es importante que puedan informarlos sobre la posibilidad de anular estos antecedentes dirigiendo un escrito a la sede judicial, al INPE o a la policía, ¿no? Y también como candidatos eh, existe la posibilidad de brindar información al reclutador para que sepa, pues, que en estos casos los antecedentes que figuran registrados no tienen detrás una situación, digamos, grave para la organización, ¿no? Por el otro lado, si somos reclutadores y queremos pedir esta información, sí resultaría, digamos, un antecedente de que estamos primero solicitando esta información y que estamos, pues, eventualmente
tomando como condición esta información para la contratación o no del candidato y con ello que pudiéramos estar incurriendo en una situación de discriminación. Con lo cual, no recomiendo solicitar la información, pero si el candidato la presenta, pues pudiésemos revisarla y evaluarla, ¿no? Pero en principio, ya sabemos que los antecedentes no deben ser solicitados con la finalidad de ser una condición para la contratación y de solicitarlos durante el proceso de selección, debemos estar en la posibilidad de probar que no estamos brindando puntaje, no estamos evaluando esos antecedentes para la contratación o no de un candidato. Lo mismo sucede en el caso de los antecedentes penales, ¿no? Y ojo, aquí sí existe inclusive una norma específica, la ley 29607, que señala que no es obligatorio entregar los antecedentes penales durante el proceso de selección, ¿no? Solo pueden ser entregados a pedido del empleador al iniciar el vínculo laboral. Y esto con la finalidad de que el empleador, pues, pueda de identificar una condena penal, ojo, por un delito doloso, sí optar por un procedimiento de despido, el cual se encuentra establecido en la legislación, ¿no? Por otro lado, tenemos, además de la discriminación por datos personales, ¿no? Información como cuál es tu estado civil, también discriminación por tus antecedentes penales, policiales o judiciales. También en muchos casos las empresas solicitan información sobre la condición crediticia y el riesgo financiero. Y ojo, si bien puede resultar esto obligatorio de solicitar para empresas que se encuentran reguladas bajo la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, información de este tipo no debe ser exigida a los candidatos, ya que nuevamente constituye una información subjetiva y que pudiese resultar discriminatoria, salvo que pues tengamos una justificación objetiva detrás. Pero ya vemos que del lado de la ley estaría la legislación sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que en caso de ser yo una empresa regulada, puedo solicitar esa información, ¿no? Y del lado de los candidatos, pues, si eres tú un candidato, ¿no? Es importante que para que conozcas si es que cuentas con esta condición negativa, ¿no? De crédito o de riesgo financiero, puedas revisar tus reportes a través de la página de la SBS, de Sentinel, antes Infocorp, ¿no? Equifax, que era antes Infocorp. Y puedes, inclusive, en muchos casos, obteniendo la carta de no adeudo del banco, solicitar la anulación comunicando de esta información a la central de riesgo, ¿no? En este caso, a Sentinel o a Equifax. Otras de las situaciones que se tornan discriminatorias están vinculadas también a temas de salud y sin duda, en muchos casos, a partir del COVID-19, existió pues, seguramente lo habrán visto ustedes, preguntas respecto a cuáles eran las enfermedades o condiciones médicas para de establecer que se tenían como comorbilidades, es decir, enfermedades que eran mucho más sensibles respecto a la COVID-19, pues se prefería como empleador la no contratación. Y en esta lógica es que muchas empresas, inclusive en la actualidad, cuando realizan sus protocolos de exámenes médicos, incluyen una serie de revisiones que exceden al puesto de trabajo. Y ojo, debemos considerar ahí que ese tipo de prácticas van a resultar discriminatorias, ¿no? Con lo cual, nuevamente, igual en el caso de exámenes médicos, puedo yo solicitar un examen en médico, pero, ojo, siempre que los exámenes que pido practicar estén vinculados a la necesidad médica del puesto de trabajo que se va a ocupar, ¿no? Y sin duda,
pues la legislación establece que los exámenes médicos al ingreso solo son obligatorios en el caso de actividades de riesgo, cuando no se cuenta con un examen de una antigüedad menor a un año. Con ello, pues, los exámenes médicos realmente luego tienen que ser solicitados cada 2 años y no generan, pues, exigibilidad para los candidatos en todos los casos, ¿no? Hay que tener en consideración esto. Si bien como práctica muchas empresas lo solicitan, pues busquemos ajustar nuestros protocolos médicos, es decir, las pruebas que elegimos practicar a los candidatos y también considerar cuáles son los plazos de obligatoriedad para su ejecución. Y que evaluar enfermedades o condiciones médicas que no se verían afectadas en el puesto de trabajo, pues podría resultar ilegal, más aún si el trabajador o futuro trabajador no desea practicarse el examen. Para el caso particular de la prueba de embarazo, recuerden que esta prueba no puede ser solicitada por el empleador, solo podemos indicarle a la persona, a la trabajadora, cuáles son los riesgos involucrados. Y si se toma la prueba de embarazo y esta resulta positiva, porque digamos, la candidata finalmente aceptó practicarse la prueba, pues debo continuar con la relación de trabajo. No puedo yo cesar a esta trabajadora, a esta candidata que ya fue elegida para el puesto, y la medida que tendría disponible como empleador es cambiarle de funciones sin afectar su, pues, derecho laboral, ¿no? Inclusive, recordemos que en la actualidad, pues, eh, hay muchas condiciones médicas que, como ya mencioné hace un momento, están siendo evaluadas por los empleadores con la finalidad de evitar tener trabajadores que tengan comorbilidades, riesgos que pudieran desatar otras enfermedades, ¿no? Pero esto es una práctica que resulta ilegal. Ojo con eso. Y hemos visto entonces que cuando se trata de abordar una selección de personal, hay que tener claro que exigir ciertos requisitos, ¿no? Cierta información, antecedentes penales, policiales, judiciales, la condición crediticia, o consultar, preguntar ciertos temas o practicar ciertos exámenes puede resultar, si no está vinculado a la posición y a las necesidades de la empresa, información que resulte subjetiva y por tanto ilegal, por discriminatoria. Con lo cual, dentro de nuestro proceso de selección, busquemos pues cumplir con estos requisitos y es más, si solicitamos datos personales a los candidatos o a los trabajadores que se incorporan a la organización, recordar que hay que informarles para qué pedimos esa información y cómo pueden hacer uso de los derechos para proteger esos datos personales que la ley les garantiza, ¿no? Y recordar también que cuando ya vamos a formalizar una relación de trabajo, pues tenemos que contar con un contrato de trabajo y con el registro en la planilla electrónica, específicamente en el T-Registro. En el caso del contrato indeterminado, el contrato será por escrito de manera, pues, recomendada, ¿no? Dependerá de la empresa. Pero para los contratos a trabajo a tiempo parcial o a tiempo fijo, a plazo fijo, pues sí resultan obligatorios. Y cuando ya hablamos de un contrato de trabajo, e inclusive de una relación de trabajo en general, pues hay ciertos aspectos que debemos tener siempre claros. Estos son, por ejemplo, el tiempo de trabajo, el lugar de trabajo, la remuneración y las funciones. En cuanto al tiempo de trabajo, recordemos que la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Todo tiempo adicional va a ser considerado como tiempo extra y existe legalmente un pago establecido por ese tiempo extra, que equivale al 25% adicional al valor hora por las 2 primeras horas de trabajo extra y de
35% a partir de la tercera hora en adelante. Pues recordemos esto y tengamos presente que cuando necesitemos tener horarios de trabajo mucho más extendidos, lo mejor es establecer turnos de trabajo o en todo caso, pues, tener en cuenta que vamos a tener que incurrir en un pago adicional, ¿no? No pagar las horas extras no debería ser una posibilidad porque tendremos siempre evidencias, como pueden ser correos electrónicos, registros de turnos de trabajo, registros de asistencia, que resulta obligatorio de tener para una empresa, en los cuales va a quedar evidencia de que el trabajador finalmente prestó un mayor tiempo de trabajo y con esto, pues, tener reclamos ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial por el pago de estas horas extras. Además, en cuanto a tiempos de trabajo, también quiero recordarles que las jornadas máximas son de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y esto es el tiempo que uno labora como máximo en la semana o en el día. Pero, cómo distribuyamos estas horas será establecido en un horario de trabajo. Y este horario de trabajo debe ser público y debe estar, pues, exhibido en las instalaciones de la empresa, en el ingreso a la empresa. Y recordar también que, pues, de la mano, al cumplir estos horarios de trabajo, debemos tener un registro de asistencia para que los trabajadores dejen constancia de cómo vienen cumpliendo con el mismo. Habrán trabajadores que no sean fiscalizados, es decir, no estén sujetos al horario de trabajo, pues laboren por resultados y en esos casos no les corresponderá firmar el registro de asistencia, ¿no? Pero para los casos en los trabajadores que sí estén sujetos al horario de trabajo, pues tendrán que firmar a través de un registro de asistencia. Y considerar que en el caso del refrigerio, los trabajadores tienen un refrigerio mínimo de 45 minutos. Y este refrigerio, pues, debe ser gozado de manera completa, ¿no? No puede ser partido en dos partes, uno en la mañana, pensemos a media mañana, y otro a media tarde, pues esto resultaría ilegal. Y por otro lado, también recordarles que en cuanto a inasistencias o tardanzas, las empresas pueden decidir, sin duda, tener tiempos de tolerancia en cuanto a las inasistencias. Y en el caso de las tardanzas, pues estas deben ser justificadas, de lo contrario, serán parte de un descuento en la planilla. Y en esos casos, tanto para inasistencias, si es que no tenemos tiempos de tolerancia, y en el caso de las tardanzas no justificadas, habrá descuentos en planilla, ¿no? Y pues estos descuentos son equivalentes al tiempo de inasistencia o de tardanza, ¿no? No puede ser mayor a esto. En el caso de las inasistencias que son justificadas, pues estas deben encontrarse así a través de un descanso médico, el cual debe ser expedido por la autoridad médica particular o pública, pero nada impide que la empresa luego tenga normativa interna en la cual regule cuál es la forma de justificar ese descanso. Tengo clientes, empresas, los cuales solicitan de manera adicional, a través de la política que tienen establecida, no solo la justificación de la tardanza con la especie valorada, ¿no? Ese documento en el cual el médico detalla el descanso médico, sino además piden también el comprobante de pago de la cita médica. Además, piden el comprobante de pago de los medicamentos que se han adquirido a propósito de la cita médica, ¿no? Que son medicamentos que se entienden para recuperar la salud del trabajador. Veamos cómo entonces puede también hacerse
mucho más rigurosa la justificación de estas inasistencias, pero dependerá de la empresa, ya que la normativa, la ley, no ha establecido en específico cuál es la forma de justificar estas inasistencias, sino más bien desde el lado médico conocemos que existen algunas regulaciones de salud que, por ejemplo, establecen cómo es que debe ser un certificado médico o el documento en el cual se contempla el descanso médico. Pero si bien podemos asimilar, tomar esta información para efectos de nuestra gestión de recursos humanos, gestión de personal, si queremos establecer algo más riguroso, debemos hacerlo a través de nuestras normativas internas. Y pues por eso resulta importante que en cuanto a tiempos de trabajo tengamos normativas adicionales si es que esa es la finalidad que buscamos, si es que tenemos alguna finalidad particular que buscamos y en específico, inclusive si es que vamos a contratar personal, podemos establecer turnos de trabajo de manera anticipada, ¿no? Con lo cual señalar en el contrato de trabajo que un trabajador va a tener un número de horas, pensemos 48 a la semana, pero que eventualmente la empresa puede establecer turnos de trabajo, ¿no? Todas estas particularidades, como vemos, es una información bastante densa, pero que de hecho de regularla a través del contrato de trabajo y de normativas adicionales que entreguemos al trabajador bajo cargo y las expliquemos al trabajador, nos permiten tener una adecuada gestión de los recursos humanos. Importante entonces, cuando hablemos de tiempos de trabajo, recordar que pagamos una remuneración por una jornada máxima, la cual está distribuida en un horario de trabajo en la semana, y que sin duda para aquellos a los que les fiscalicemos este tiempo de trabajo tendrán un registro de asistencia. Y dentro de esta asistencia, pues, en el día a día habrá un horario de refrigerio que se goza de manera total por 45 minutos y habrán tiempos de trabajo en los cuales tengan una particularidad en el pago o en su descuento para particularidad del pago, en el caso de los tiempos extras, realmente no habrá descuento en las estancias. Si son justificadas, sugiero que justamente la justificación se establezca conforme a una normativa adicional de la empresa. En cuanto al lugar de trabajo, quiero comentarles que, sin duda, las empresas en muchos casos tienen oficinas principales y también centros de operaciones adicionales, que pueden en muchos casos estar a nivel nacional o dentro del departamento, ¿no? Mucho más allá de la provincia en la cual trabaja el personal. Si esto es así, sugiero entonces que si existe la posibilidad de que este trabajador tenga que rotar de lugar de trabajo, establezcamos cláusulas en el contrato de trabajo que este lugar de trabajo puede ser modificado. Esto es importante porque nos permite tener como empleadores libertad respecto al lugar de trabajo, ¿no? Como sabemos, el trabajo remoto pues concluyó ya hace un buen tiempo y lo que tenemos en la actualidad es el teletrabajo. E inclusive para esos casos, en la actualidad existe la obligación de suscribir un convenio y en ese convenio de teletrabajo la opción que se brinda, de acuerdo a ley, es que el teletrabajador labore en el lugar que haya escogido y pues por eso debe este quedar establecido en el convenio de teletrabajo, el cual, ojo, resulta obligatorio. Esto para evitar sorpresas y también para realizar todas las revisiones que correspondan para efectos de seguridad y salud en el lugar que haya escogido como de teletrabajo, que pudiera ser su casa o una oficina que tuviera
el trabajador o algún lugar en particular, ¿no? Y todo esto es importante siempre que lo dejemos formalizado, porque recordemos que para el caso del teletrabajo existe una obligación de tener un convenio por escrito sobre ese asunto y en general, cuando hablemos del lugar de trabajo, todo cambio del lugar de trabajo que sea mayor a una provincia, pues va a ser considerado hostilidad. Por eso es importante que para evitar reclamos también dejemos establecido si es que un puesto de trabajo tiene la expectativa de, pues, ser un puesto de trabajo con una visión nacional, es decir, que donde el trabajador no solo trabajará en la provincia de Lima, sino también en otros territorios a nivel de la República del Perú, pues dejar eso por sentado en el contrato. Quisiera saber si hasta aquí, respecto a estas condiciones que venimos conversando, tienen alguna consulta o duda. Si desean, pueden abrir sus micros o también pueden escribir en el chat. Continuamos entonces, también vamos a tener una opción de preguntas al final de la sesión, pero continuamos. En el caso de otra de las condiciones de trabajo que resultan relevantes, es la remuneración. Y es que tenemos una remuneración mínima vital, aquí una corrección en la presentación de 1.025 soles, ¿no? Y esta remuneración no aplica para regímenes especiales. En el caso de la remuneración, ya sabemos que esta comprende, pues, beneficios sociales como son las gratificaciones, las vacaciones, las CTS y también las utilidades. Y hay beneficios vinculados al tema de salud, como pueden ser el e-salud, el seguro social de salud, por el cual el empleador paga el 9%, también el seguro de vida, y para el cual, ojo, en la actualidad es obligatorio desde el primer día de contratación, y finalmente el SCTR, ¿no? Que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual aplica para empresas de riesgo. En cuanto a las remuneraciones, estas están establecidas legalmente de forma específica. Y recordemos que esto aplica en el régimen privado, ¿no? Habrán regímenes especiales en los cuales, pues, hayan particularidades. Por ejemplo, en los regímenes de micro o pequeña empresa existe una particularidad respecto al monto a pagar y también respecto a la percepción de beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del régimen de microempresa, pues no existe el pago de CTS, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes regímenes particulares. En especial, en el caso de la remuneración, desde el punto de vista legal, lo que quiero recordarles, y creo que deben tener mucha claridad, es que los descuentos y cualquier reducción de sueldo, estos son válidos con autorización del trabajador, pero ojo, no en todos los casos, ¿no? Porque el trabajador no puede renunciar tampoco a su sueldo. Por eso será necesario que haya detrás, además de la autorización del trabajador, un motivo que sea suficiente, que sea fundado, el cual, pues, habilite, valide legalmente ese descuento, ¿no? Y esto es importante recordarlo porque veo en muchos casos empresas que a veces optan por descontar al trabajador cuando el trabajador eh, valora una herramienta de trabajo, o en los casos en que la empresa pues pasa por una mala racha y decide reducir los sueldos, y se cree que contando únicamente con la autorización del trabajador puede procederse al descuento. Y ojo, no, es necesario que también
el contexto en el cual estemos suscribiendo el descuento, el periodo por el cual vayamos a suscribir el descuento, la reducción, tenga también una razonabilidad legal, ¿no? Si una empresa, pues, por un motivo de una crisis financiera que está comprobada en sus balances, decide hacer una reducción de remuneraciones por ese periodo de crisis económica durante 2 meses, 3 meses, hasta la reactivación, dado que sabe que luego va a poder concretar proyectos que ya tiene firmados, pues en esa lógica habrá, como vemos, una temporalidad y un motivo que validen ese descuento que sí o sí tendría que estar en un convenio por escrito con la autorización del trabajador, ¿no? Ojo entonces con eso, porque veo que a raíz de la pandemia, en el cual se hicieron muchos descuentos y reducciones, también ocurren situaciones en las cuales surge este interés por parte de la empresa y se cree que basta con tener la autorización del trabajador por escrito, cuando vemos que esto es un poco más complejo y hay que evaluar otros criterios. Tengo aquí algunas consultas, vamos a revisarlas. Gracias, Marden, por tu consulta. Nos dices, doctora, muy buenas noches. Las horas extras acumuladas pueden ser canjeadas por un día libre porque muchas veces no quieren pagar las horas extras. Regularmente las empresas establecen políticas o prácticas, ¿no?, de compensación de horas extras con descanso. Es decir, yo el día de hoy tengo mi salida de trabajo a las 6:30, pero me quedo laborando 2 horas adicionales, ¿no? Entonces me retiro a las 8:30 y por estas 2 horas adicionales la empresa puede tener dos opciones de pago. Una, que es la que ya hemos conversado, a través de un pago con una sobretasa del 25% por esas 2 primeras horas extras, ¿no? O la otra es que se compense con descanso por el tiempo equivalente, ¿no? Con lo cual, no es un día libre, sino es el tiempo equivalente a las horas de descanso. Si en la acumulación de horas extras, pues el tiempo resulta equivalente a una jornada de un día de trabajo y es lo que corresponde, pues adelante, ¿no? Pero ojo ahí también con esas equivalencias, ¿no? A veces también he oído casos en los cuales las empresas, por una disposición unilateral, sin ningún motivo en particular, tienen equivalencias del tipo, si te quedaste 2 horas, te doy todo una jornada libre, ¿no? Pues pensemos del día sábado, ¿no? Para empresas que trabajan 4 o 5 horas el día sábado. En reconocimiento a que, pensemos, son parte del staff contable, que todos los meses, siempre para la fecha de cierre, pues se quedan laborando durante ese tiempo adicional hasta conseguir el objetivo, que es el cierre contable. En esos casos, pensemos que estas prácticas, si es que se repiten por más de 2 años consecutivos, pueden generar obligatoriedad en la empresa y con ello hacer que los trabajadores tengan este beneficio como exigible, ¿no? Para el cual la equivalencia de tiempos sea de esa manera, ¿no? Entonces, ojo también cómo hacemos las equivalencias en tiempos de trabajo, pero sí para los casos de pagos de horas extras, estas no solo se pagan con dinero, sino también con el tiempo equivalente de descanso. Gracias, Oeli. Nos consulta respecto a los descuentos judiciales por alimentos. En esos casos en particular, así como los descuentos económicos, pues existirán órdenes judiciales, con lo cual estas habilitan a que como empresas podamos realizar el descuento. Evidentemente, cuando recibamos estas órdenes judiciales, hay que revisar que no excedamos pues los máximos de ley, ¿no? En el caso de los alimentos, un trabajador no puede ver afectada su remuneración más allá del 60%. Con lo cual, ojo con eso, ¿no?
Gracias, Sandra, por tu consulta. Nos dices, doctora, buenas noches. Una consulta con referencia al descanso médico. ¿El trabajador puede presentar el recibo por honorario de la consulta médica con el valor de un nuevo sol? ¿Es aceptable? En esos casos, realmente lo que sugiero es que la empresa realice una investigación porque no resulta razonable a primera vista. Sin embargo, no perdamos objetividad y averigüemos pues cuáles son las tarifas que maneja el centro de atención médica, ¿no? Privado o tal vez que está brindado a través de una ONG y que por eso tiene ese valor, ¿no? O inclusive que es valor cero y solo se presenta una constancia de atención si es que es una empresa o una asociación que realiza la atención médica de manera gratuita, con carácter pues solidario, caritativo, ¿no? Entonces creo que ahí lo que se amerita es una investigación y que no adelantemos pues, no adelantemos opinión. Gracias, Jessica. Nos pregunta si se puede descontar de un equipo celular. En el caso de los bienes de la empresa, surge mucho la necesidad evidentemente de las organizaciones, ¿no? De los empleadores, de proteger su patrimonio. Y es que el costo de esos equipos y los equipos en sí mismos son patrimonio de la empresa que luego van a ser transferidos a otro trabajador y en fin, pues bajo esa lógica, sí es importante que si como empresa queremos proteger nuestro patrimonio, firmemos convenios de entrega de estos equipos celulares, así como las laptops también, pues con los trabajadores. Y en esos convenios establezcamos cuáles son las reglas de uso, pero además también establezcamos cuáles son los montos de descuento que pudiesen surgir en caso el trabajador por negligencia los, eh, los afecte, ¿no? O los pierda o los afecte y requieran una reparación. Esto es importante que lo podamos revisar al interno de la organización con las áreas, evidentemente, de logística, con las áreas contables, de finanzas, también para considerar que los bienes en muchos casos pueden depreciarse y que también no en todos los casos existirá responsabilidad del trabajador, ¿no? Porque en algunas ocasiones pueden haber casos fortuitos de fuerza mayor que generen justamente estos desperfectos en los equipos y que no sean de responsabilidad del trabajador, ¿no? Entonces, establecer ahí un protocolo y cuáles son las situaciones específicas de responsabilidad y evidentemente de recibir el bien el trabajador y aceptar las políticas que están ahí incluidas, el trabajador se comprometerá a ser responsable económicamente de ese desperfecto de su responsabilidad, ¿no? Y bajo un escenario así, cuando ocurra esta situación que calce en un hecho de responsabilidad del trabajador, sí corresponde que hagamos firmar ya en específico, frente al hecho de responsabilidad que quede detallado en un informe, una autorización de descuento específica, ¿no? Para que quede claro que es por ese motivo en particular. Esa es mi recomendación porque veo otros casos en los cuales, pues, cuando se firma la política donde se indica que se le va a descontar al trabajador y la empresa, llegado el momento, descuenta directamente, esto se convierte en un conflicto con el trabajador que no desea ese descuento, no lo considera de su responsabilidad y en esa discusión, pues, este asunto escala otras instancias, como puede ser la SUNAFIL, y genera un conflicto mayor, ¿no? Con lo cual es recomendable que sí, siempre tengamos presente la regulación, pero además también la comunicación cuando ocurre el mismo evento. Por otro lado, en el caso de las funciones de trabajo,
Esto también es una condición que tiene que estar clarísima desde el inicio, ¿no? Es más, las he mencionado tanto la jornada de trabajo como la remuneración y el lugar de trabajo, así como las funciones en esta etapa que estamos conversando acerca de procesos de selección, porque son condiciones que deben estar claras desde el inicio para poder enviar, publicar una oferta de trabajo específica, la cual pues no tenga sorpresas finalmente para quien sea el candidato elegido y futuro trabajador. Y asimismo para que las reglas de juego estén claramente establecidas también en el contrato y de ese momento en adelante en la relación de trabajo. Y en cuanto a las funciones, pues es importante que podamos no solamente tener claro cuál es el nombre de la posición, sino que también tengamos establecido cuáles son las actividades que este trabajador va a realizar, cuál es la descripción del puesto de trabajo y que el trabajador tenga clara que no solo se incluyen dentro de estas actividades aquellas que estén vinculadas al puesto de trabajo, perdón, no solamente aquellas que estén establecidas en el documento, sino también aquellas que su empleador pueda dictar durante la relación de trabajo y que se encuentren vinculadas o sean complementarias a la naturaleza de las funciones, ¿no? Ojo, no es obligatorio entregar la descripción de puesto de trabajo, pero sí se lo sugiero, ¿no? Que lo tengan presente para evitar, pues, eh, sorpresas, ¿no? Y eventualmente, inclusive, les recomiendo que en el contrato de trabajo puedan dejar establecido esto, ¿no? Que habrán modificaciones a las funciones, pero con acuerdo del trabajador. Gracias, Sandra, por tu consulta. Nos preguntas sobre vacaciones. Un trabajador puede tomarse 7 días por necesidad de servicio, es decir, en una semana 7 días y después de un tiempo tomarse 7 u 8 días. Sí, no existe ninguna obligatoriedad respecto a los periodos en que un trabajador puede gozar de sus vacaciones. Del lado de la empresa estará pues establecer cuáles son los periodos de vacaciones que desea para el otorgamiento, ¿no?, de este beneficio. Les cuento que hay empresas, por ejemplo, que a pesar de que la ley establece que los trabajadores tienen derecho a gozar inclusive un día de vacaciones, ¿no? Porque las vacaciones se pueden gozar de manera fraccionada, no optan por el otorgamiento de estos días de esa manera, salvo que se trate de días específicos de la semana, como son martes, miércoles o jueves, ni lunes ni viernes, y esto lo establecen con la finalidad de continuar la operatividad de la empresa y pues lo tienen así establecido en políticas y con ello pues han restringido esta forma de fraccionarla, ¿no? Con la cual veamos cómo también pueden establecerse a través de normativas internas los periodos a través de los cuales se van a gozar de las vacaciones. Gracias, Walter. Nos pregunta, concerniente a la discriminación, si uno tiene antecedentes policiales y o penales, ¿la empresa minera está en su derecho a no dejar de ingresar a laboral a dicho personal mediante una empresa contratista o simplemente es una discriminación que se puede denunciar mediante SUNAT? Te cuento que en el caso de las empresas mineras, estimado, existe la regulación de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo que las obliga a no tener trabajadores bajo esta condición, con antecedentes, con lo cual, pues, las empresas están, sí, en su derecho a no dejar ingresar a personal de una contratista que cuente con antecedentes, y es más, es uno de los filtros que se manejan, ¿no? Además de que el trabajador, pues, de la contratista cuente con el SCTR, las capacitaciones en los temas de seguridad y salud que correspondan y otros requisitos, también se tiene presente
este lineamiento, ¿no? Que no surge directamente de un tema laboral, porque ya vemos que inclusive podría considerarse discriminatorio, pero no lo es porque hay una normativa que habilita a que este requerimiento sea objetivo, ¿no? La objetividad puede venir de una ley o también de la propia situación, ¿no? Por ejemplo, pensemos justamente en los casos de los trabajadores mineros. Si como parte del examen médico, del protocolo de este examen, yo establezco que además de solicitar, por ejemplo, la evaluación de sangre, ¿no? Para ver cuál es el hemograma, ¿no? Para ver, digamos, cuál es la condición de salud de este trabajador. Además, y entre otros exámenes que consideramos todos aquí como comunes, ¿no? Yo solicito, pues, además también una espirometría, que tiene por finalidad conocer cuál es tu capacidad respiratoria. Evidentemente, por la condición de altura en la cual el trabajador se va a desempeñar, donde justamente fruto de esta altitud el trabajador va a sufrir una presión que va a disminuir su capacidad respiratoria, que va a afectar, perdón, su capacidad respiratoria, pues es necesario conocer ese valor, con lo cual la práctica de ese examen médico en especial a este trabajador va a ser vital, ¿no? No solamente va a ser un capricho de la empresa, sino que va a tener un sustento objetivo por la propia posición que se está contratando en esa empresa. Pero si yo le pido una prueba de embarazo a una secretaria que se va a incorporar a la organización, pues allí no tiene ningún sentido, ¿no? No está justificada objetivamente en la posición que ocupa la secretaria, no está justificada tampoco en el contexto del trabajo, más aún si va a laborar en una oficina en Lima, y tampoco está facultada a través de una ley. Con lo cual, esta candidata pudiese negarse, o inclusive trabajadora, pudiese negarse a la práctica de este examen de embarazo. Ya hemos visto entonces que cuando se trata de recursos humanos, pues si queremos gestionar estos recursos humanos, tenemos que partir de la premisa que nuestro núcleo siempre tendrá que tener presente cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son los intereses empresariales en nuestra organización, y en base a ello, y considerando los diferentes procesos que se engloban en recursos humanos, desarrollar nuestra estrategia en recursos humanos. Y sin duda, como primer aspecto, el incorporar al personal, tener presente que para cumplir con estándares de legalidad hay información que podemos o no podemos solicitar, así como exámenes también que podemos o no practicar, y en la misma línea, documentación que requiere ser entregada, como los reglamentos o políticas que revisamos, y también, pues, existen condiciones que debemos observar con mucho tino y rigurosidad desde el inicio de la formulación de la oferta de trabajo que vamos a lanzar al mercado, porque esto nos permite regularla de una manera más acertada y finalmente plasmarla en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, veamos en adelante cómo es que suscribimos un contrato de trabajo. Pues un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y la empresa, y a cambio del cual, pues, el trabajador da a disposición su tiempo y finalmente percibe una remuneración. Y este contrato de trabajo, pues, sin duda, preferentemente como regla, es indeterminado y tiene un periodo de prueba que es de 3 meses, pero puede ser extendido, ojo, siempre por escrito, a 6 meses si es que es un trabajador de confianza, o 1 año si es un trabajador de dirección. Y lo importante de estos contratos es que, pues, sean por escrito de manera obligatoria cuando se trate de un contrato de trabajo sujeto a modalidad o de un contrato parcial.
porque así lo exige la ley. Solo en el contrato indeterminado esto se da como una posibilidad y no una obligación. Ya les he comentado también que es importante que los contratos de trabajo podamos diferenciarlos de los servicios civiles, independientes o de locación de servicios, que son servicios los cuales, si bien se declaran en la planilla porque se tributan impuestos de cuarta categoría, los cuales como empresa contratante de estos servicios vamos a retener este 8%, pues no son servicios que se rijan por la ley laboral. Y es que en el caso de los contratos de locación de servicios, son contratos con autonomía, en el cual, pues, quien sea el prestador de servicios, el locador, puede realizar sus servicios para diferentes empresas que escoja, únicamente comprometiéndose al resultado. Diferente es en el caso del contrato de trabajo, que como ya vimos, se trata de una persona en la cual se obliga a estar disponible durante un tiempo determinado a la empresa y pues el jefe será quien dirija, fiscalice y finalmente sancione lo que hace este trabajador. Evidentemente, en el contrato de locación no hay una dirección continua, menos una fiscalización y ni pensar en una sanción, ¿no? Son situaciones totalmente diferentes. Y quiero que nos llevemos clarísimo este concepto, porque veo que en muchos casos se contratan locadores por un tema de presupuesto, por un tema de decisión empresarial que no está basada ni en los hechos y que al final nos trae complicaciones mucho más graves, porque hay locadores los cuales tienen horario de trabajo, que son sancionados, lo cual está muy mal, no se ajusta a la ley. Esas personas en realidad las estamos contratando y tratando como si fuesen trabajadores y como empleadores nos ponen una situación de riesgo en la cual estos locadores nos pueden denunciar ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial y reclamar no solo su incorporación en planilla como trabajadores, sino también que le paguemos esos beneficios que no les hemos venido otorgando, ¿no? Como son los beneficios sociales y todo aquello derivado de la incorporación en planilla. Y les cuento que para la SUNAFIL y el Poder Judicial, siempre lo que va a primar es la realidad, con lo cual todo aquello que venga ocurriendo en la realidad, más allá que yo tenga un contrato de locación y que esta persona me emita un recibo por honorarios, pues me llevarán todos esos hechos a que si yo lo dirijo, lo fiscalizo y lo sanciono, pues sea realmente un trabajador por el cual me debo, pues, obligar a pagar los beneficios sociales, ¿no? Y esto surgirá a modo de contingencia, como ya les contaba, sea ante un reclamo ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial, ¿no? Con lo cual, estas contingencias que en principio, pues, pasan desapercibidas porque creemos que es la práctica regular del mercado, contratarle coadores, si es que no me alcanza como empleador para pagar beneficios sociales, al final nos pueden resultar en una situación mucho más agravada, ¿no? Mucho más contingente, mucho ojo con eso. Y por eso, cuando se trate de contratar, les sugiero revisar claramente a quién estoy contratando, ¿no? Solo en los casos en que voy a necesitar una persona para que se desarrolle de manera autónoma, es que puedo pensar en contratar bajo un servicio de locación. Porque, ojo, a un locador no lo voy a incorporar a la empresa, no va a cumplir un horario, no le voy a decir dónde trabajar, únicamente no va a trabajar para mí, el locador puede trabajar para todas las personas que considere relevantes para sus operaciones, puede tener muchos clientes, muchas empresas, y pues aquí les dejo estas recomendaciones que van a poder leer en el material, en el cual lo primero es sin duda firmar un contrato de locación y establecer cuál es entregable del servicio, ¿no? Esto para evitar estas fiscalizaciones constantes que no son parte de un contrato de locación.
Si me doy cuenta que lo que necesito es fiscalizar constantemente, dirigir, sancionar, decirle al trabajador, al locador, perdón, dónde va a laborar, en qué tiempos, pues tal vez mi necesidad como empresa es de un trabajador y no un locador, ¿no? Con lo cual, toda aquella situación que vaya a significar incorporar al locador en la empresa puede traerme las contingencias ya mencionadas. Y por eso, cuando hablemos de contratar, sí te sugiero como especialista en el área de recursos humanos, como jefe de recursos humanos, como dueño de una empresa, que verifiques qué posición realmente necesitas contratar, un locador o un trabajador, ¿no? Esta persona te va a brindar un resultado específico, no necesita ir a las instalaciones de la empresa ni cumplir con un horario, no lo vas a sancionar, es una persona que va a prestar su servicio de manera autónoma. Si eso es así, puede ser contratado bajo un locador. Y ojo, si tu organización es una organización que cuenta, digamos, con un volumen de personal alto, ¿no? Te sugiero que como recursos humanos no te limites a leer tu requerimiento del puesto, sino que también converses con el área operativa que está requiriendo esa posición para saber cuál es su verdadera necesidad. Porque muchas veces perdemos de vista este detalle y resulta que el área operativa nos requiere un puesto de trabajo para que iniciemos la búsqueda de ese perfil, de ese candidato, pero no nos ha revelado que por un tema de presupuesto está buscando contratar a un locador y no a un trabajador, que es lo que realmente corresponde. Y en esos casos, pues evidentemente es un riesgo que no estamos valorando y para el que tal vez pues haya que revisar si es que se va a contratar una posición menor en planilla, de una menor jerarquía, pero en planilla para evitar riesgos, o cómo es que se puede conducir ese servicio autónomo, ¿no? Si es que cabe dentro de los esquemas que se tienen, ¿no? Dentro de la necesidad que tiene esa área, ¿no? Hago también esta mención porque muchas veces en esa descoordinación se pierde visibilidad de cuáles son los posibles riesgos que estamos asumiendo, los cuales no resultan inmediatos en muchos casos, pero sí en el mediano o largo plazo en el cual aparecen las denuncias ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial, ¿no? Y si ya actualmente tienes contratados locadores, este personal independiente, contratistas, consultores independientes, te invito a revisar de qué manera es que prestan sus servicios para que puedas verificar si es que ya tienes una contingencia, es decir, un riesgo ahí latente, y pues para que puedas también evaluar qué medidas correctivas puedes llevar en adelante, ¿no? Y ahora sí, habiendo hecho la diferenciación entre los contratos autónomos o también contratos de locación y aquellos que sí requieren subordinación, vamos a conversar acerca de qué tipos de contratos subordinados existen en el contexto peruano. El contrato típico es el contrato indeterminado, ¿no? Es un contrato de trabajo en el cual yo contrato a una persona para que preste sus servicios de manera indefinida y es bajo una relación de trabajo. No hay un término establecido y sin duda, si es que yo quiero cesar a este trabajador, pues sí o sí debo seguir un procedimiento de despido e imputarle una falta grave. Y también tengo la opción, como casos de excepción, de contratar a plazo fijo o también bajo un contrato parcial. Y esos son entonces los tres tipos de contratos que existen. El indeterminado, que es como la regla general, el contrato parcial por su parte y el contrato a plazo fijo, estos serán contratos excepcionales para supuestos muy específicos que vamos a revisar a continuación. Ya les había comentado de la contratación indeterminada, y recordarles, pues, que en el caso del contrato no es obligatorio que esté por escrito, pero sí se los recomiendo. Este contrato indeterminado es la regla justamente porque
Frente al contrato a plazo fijo, el contrato a plazo fijo, o también llamado a plazo determinado o temporal, tiene justamente un tiempo establecido de duración, el cual se está basado en una causa específica. Dentro de la ley existen 9 tipos de contratos a plazo fijos, y cuando alguna de esas 9 causas, pues yo la puedo verificar en mi realidad como empresa, es que puedo optar por este tipo de contrato a plazo fijo. De lo contrario, este contrato no va a ser legal. Si bien en este contrato va a existir también un periodo de prueba y los beneficios sociales van a ser tan iguales como el contrato indeterminado, debemos recordar que, pues, es un contrato en el cual, si bien tenemos un plazo establecido que nos permite terminar ese contrato porque naturalmente venció el plazo, terminó el tiempo que habíamos establecido para ese contrato, esto es una condición, una situación que solo está habilitada y va a ser legal si es que el contrato a plazo fijo es válido. Y eso supone que haya una causa de las 9 que están establecidas en la ley, que esté por escrito y que sin duda tengamos el sustento para ello, ¿no? Y todo esto tendrá que estar por escrito, sí o sí por escrito. Y aquí están pues los 9 supuestos de contratación a plazo fijo que vamos a revisar también más adelante. En el caso del contrato a tiempo parcial, por otro lado, este es un contrato el cual, también llamado como medio tiempo o part-time, pues se presta en un tiempo establecido, en una jornada particular. Y esto significa que debes laborar como menos, por lo menos 4 horas diarias o, perdón, menos de 4 horas diarias o menos de 20 horas semanales en jornadas de 5 días o menos de 24 horas semanales en jornadas de 6 días. Vamos a la práctica, veamos cuándo se entiende que hay un contrato a tiempo parcial, ¿no? Veamos que una empresa tiene, por ejemplo, un trabajador que labora 3 días a la semana. Cada día labora 7 horas diarias. Es decir, en la semana este trabajador labora 21 horas. Si esas 21 horas nosotros las dividimos entre la jornada de la empresa, que para todos sus trabajadores es de lunes a sábado, tendremos que arroja el número de 3.5. Y en ese caso, sí podremos hablar de que existe una jornada a tiempo parcial. Por el contrario, si yo tengo un trabajador que labora 6 días a la semana, pero 4 horas diarias, y la empresa también se labora de lunes a sábado, pues tenemos que el trabajador labora 24 horas a la semana y dividido entre la jornada ordinaria de la empresa, ojo, de la empresa, no del trabajador, tendremos que 24 entre 6 nos arroja el número 4, ¿no? Con lo cual, pues, vemos que en este caso no tenemos una jornada menor a 4 horas y esta no es una jornada parcial. Ojo con eso, ¿no? Es importante que este cálculo lo ensayemos correctamente porque he visto clientes que con sorpresa, fruto de una fiscalización de SUNAFIL por un tema diferente, se dan con la novedad de que el cálculo para determinar la jornada a tiempo parcial no ha sido correctamente.
Estimados participantes, en breves minutos se va a estar conectando nuestro ponente. Ha perdido conexión, hay que tener un poco de paciencia. En breves minutos ya se conecta. Listo, ya tenemos en la sala nuevamente a la doctora. Le voy a solicitar que reactive su audio. Muchas gracias, buenas noches. Perdí conexión, pero ya estamos de vuelta. Bueno, y como les contaba, este contrato a tiempo parcial tiene ciertas particularidades, ciertos beneficios, ¿no? Con lo cual, esos beneficios solo, digamos, surgen, resultan aplicables, si es que evidentemente tenemos verdaderamente un contrato a tiempo parcial. Y ojo, como habíamos revisado, en base al principio de primacía de la realidad, no bastará con que esté en papeles, si no es necesario que la realidad del contrato sea justamente este que se está estableciendo en la ley. Para el contrato a tiempo parcial, menos de 4 horas diarias o menos de 24 horas semanales, ¿no? Y por eso, uno de los beneficios es, por ejemplo, que en cuanto al despido, un trabajador a tiempo parcial puede ser cesado en cualquier momento de la relación laboral y no tendré la obligación de indemnizarlo. Además, en cuanto a los beneficios sociales, por ejemplo, las vacaciones pueden ser menos de 6 días. Pueden ser, perdón, hasta 6 días. No es necesario pagar los 30 días de vacaciones, ¿no? Además, también en el caso, por ejemplo, de la CTS, no le corresponde el pago de las horas de la CTS. Y con ello, entonces, vemos cómo es importante que tengamos claro que el cálculo de horas de trabajo, de jornada parcial, sea en la realidad efectivamente este que hemos revisado, ¿no? De lo contrario, estos beneficios no resultarán aplicables para la empresa, me refiero. Y por eso la empresa podría tener, en casos de tener jornadas mayores, lo que legalmente llamamos desnaturalización del contrato a tiempo parcial. Es decir, un contrato que formalmente lo suscribí como parcial, pero en la realidad no es así. Y con esto, pues puedo verme obligado a tener que pagar vacaciones por 30 días, pagar la CTS que no pagaba, e inclusive, si es que cesé a este trabajador, pagarle la indemnización por despido arbitrario. Y esto me puede ser reclamado, pues, vía judicial o también a través de procedimientos de denuncia ante SUNAFIL. Inclusive hay un caso en el cual ya se ha pronunciado los juzgados y un trabajador que laboraba horas extras continuas que le hacían laborar más 4 o más de estas horas diarias que establece la ley, ¿no? Porque la ley para jornada parcial establece que tienen que ser menor a 4, pero esta persona laboraba más de 4 inclusive, pues en ese caso se estableció que este contrato a tiempo parcial estaba desnaturalizado, es decir, legalmente estaba
incorrectamente concebido y por ello se trataba de un trabajador a tiempo completo, en jornada completa, con lo cual le correspondían pues todos los beneficios que acabo de mencionar, ¿no? La CTS, sin duda, el pago de los tiempos de trabajo y también pues evidentemente las vacaciones a razón de 30 días y no únicamente los mínimo 6 días que le venían otorgando. Por eso es importante nuevamente, si voy a contratar a alguien bajo jornada parcial, recordar que si bien existen beneficios específicos, en muchos casos reducidos o anulados, corresponden específicamente a la jornada parcial, ¿no? Y hay que entonces suscribir el contrato por escrito, presentarlo ante el Ministerio de Trabajo, pero revisar también que el tiempo de trabajo sea legalmente correcto. Y finalmente, en esta sesión vamos a conversar acerca de los contratos a plazo fijo. Y recordarles, pues, que estos contratos a plazo fijo también se llaman sujetos a modalidad o determinados. Y en comparación a los contratos indeterminados, estos son unos contratos que resultan excepcionales, solo están pensados para supuestos específicos en la ley y es necesario que estén por escrito. Si bien el beneficio que tienen es la temporalidad, ¿no? Porque hay una causa justamente específica, pues realmente esta temporalidad está basada en que, nuevamente insisto, la causa, objetivo o motivo de la contratación en la realidad exista tal cual me lo solicita la ley y que para ello tenga un sustento documental que pueda acompañar al contrato de trabajo. De otro modo, podría considerarse que el contrato está ilegalmente concebido y por tanto que es inválido, ¿no? Que no tengo un contrato a plazo fijo, sino por el contrario, uno indefinido. ¿Cuáles son los tipos de contrato a plazo fijo? Pues estos son los que están establecidos en la ley y vamos a conversar sobre algunos de ellos. Particularmente aquellos que se usan con mayor, en la mayoría de casos, son por ejemplo los de inicio de incremento de actividad, los de necesidades del mercado o también los de obra determinado servicio específico. Y en muchos casos se usan porque se quiere aprovechar el plazo del contrato de trabajo para incentivar al trabajador a que, pues, motivado justamente en esta duda sobre si le renovarán o no, el trabajador, pues, ponga su mayor empeño en una mejor productividad y con eso lograr, pues, la renovación. Sin embargo, quiero recordarles que los contratos de trabajo a plazo fijo tienen motivos específicos. Y en el caso, por ejemplo, del inicio o incremento de actividades, la idea es que se trate de una empresa que está iniciando operaciones, una nueva línea de negocios, la apertura de nuevos establecimientos, pero de ningún modo la sola contratación de personal, ¿no? Ojo con eso, si yo ya tengo líneas de trabajo establecidas dentro de una fábrica que corresponden pues a líneas de producción asociadas a una máquina que tengo hace más de 20 años, no estaré en ningún supuesto de inicio, menos aún de incremento de actividad para contratar ese personal, con lo cual puedo justamente sufrir esta contingencia que acabo de mencionar, ¿no? Y entonces es importante que sepamos que todos estos casos en los cuales contratamos bajo contratos a plazo fijo, que no realmente se están dando en la realidad, para todo tipo de empresas ya han sido parte de pronunciamientos tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, y en los cuales se ha determinado que cuando el contrato de trabajo a plazo fijo se use de manera inadecuada, lo que tenemos realmente detrás es un contrato indeterminado. Por eso es importante que cuando se trate del sustento, si es el inicio de una actividad, pues será una empresa que recién esté inscrita en registros públicos o recién tenga su licencia de
funcionamiento, ¿no? Y si está iniciando nuevas actividades, pues lo mismo. Por otro lado, otro de los contratos que son usados con frecuencia es el de obra o servicio específico. Y nuevamente, cuando no exista un encargo concreto que tenga un inicio y un fin, pues nuevamente estaremos hablando de realmente un contrato que no es de obra o servicio, ¿no? Para los contratos de obra o servicio, recordar que específicamente debe existir un encargo concreto que tenga un inicio y un fin. Y que estos contratos pueden tener cláusulas que se llaman resolutorias, en las cuales se puede establecer que si concluye la actividad que realiza el trabajador o en todo caso, pues el empleador resuelve el contrato con el cliente, pues este servicio también queda anulado, interrumpido, concluido, pues también se puede resolver el contrato de trabajo, ¿no? Esa es una facilidad que existe en este tipo de contratos. Y nuevamente recordar que el contrato tiene que estar sustentado sin duda en el contrato de obra o servicio que yo tenga con un tercero, a favor del cual pues requiero contratar este personal de manera temporal para prestar el servicio. Esto para que el contrato tenga lógica. Y en este contrato de obra también recordar que ya se ha establecido que debe ser como máximo de acuerdo a la obra que esté en curso. ¿Puede ser inclusive mayor a 5? Sí. Este plazo de 5 años es un tope que ha estado regulado en la ley para los contratos de trabajo a plazo fijo, pero en el caso particular de la obra o servicio ya existen pronunciamientos también donde se habla de que este plazo puede ser mayor a 5, pero siempre que vaya en relación al tiempo de duración de la obra que se esté desarrollando. Y como les contaba, también tenemos el contrato de necesidades del mercado, el cual pues supone estos incrementos coyunturales o imprevisibles de la producción porque varió la demanda. Pensemos un caso en el cual recientemente, ¿no? La pandemia generó que los laboratorios médicos produzcan mucho más medicamentos a partir de la necesidad específica de contar con ciertos productos, ¿no? Ciertos medicamentos específicos. Pensemos el paracetamol, pensemos en otros más, vinculados justamente a la cura o al tratamiento paliativo del COVID-19, ¿no? Y con ello, pues, estos laboratorios farmacéuticos pudieron usar este contrato de necesidades del mercado porque había una demanda que era imprevisible del mercado por la compra de estos medicamentos, que generó que dentro de sus laboratorios pues tuvieran que contratar con mayor personal técnico profesional para el desarrollo de estos productos, ¿no? Sin duda, en estos casos hay una justificación para usar esta forma de contratación, pero luego veo en innumerables situaciones que se usan este tipo de contratos y no se tiene realmente los sustentos que acrediten esta variación de la demanda y que pues ha incrementado temporal e imprevisiblemente, ¿no? Esta demanda. Entonces, ojo ahí. Un tipo de contrato que sin duda no cabe dudas, porque muchas veces para los anteriores veo que muchos clientes aducen que no queda del todo claro cuál es la forma de empleo, pero para uno en el cual no cabe duda es la suplencia, ¿no? Y es que supone que si tienes un puesto por cubrir, porque el trabajador se encuentra en una licencia por enfermedad, por maternidad o algún otro caso en el cual pues ese vínculo laboral esté suspendido, tienes la posibilidad de cubrir ese puesto con otro personal, ¿no? Vas a cubrir un reemplazo y el periodo máximo en el cual deberías emplear al nuevo trabajador debería ser ese, ¿no? El de cobertura del reemplazo y no más. Tenemos ahí algunas jurisprudencias sobre suplencia, las cuales se las dejo ahí compartidas para que las puedan revisar como parte de la presentación. Y en los casos en los cuales existan, pues,
actividades que se repiten, ¿no? Porque hay un aumento de la demanda durante una parte del año, pero que son particulares, ¿no? No es durante todo el año, sino de manera cíclica. Surge una necesidad que ya tengo de manera constante, pero como empresa, durante determinadas etapas del año, estas incrementan. Puedo usar los contratos de temporada. Y estos contratos son clásicos para, por ejemplo, la atención en las temporadas de playa o las campañas de Panetone, ¿no? Otro de los contratos que también están establecidos, otro de los 9 que les comentaba, es el contrato intermitente, el cual pues busca que estas necesidades de actividades que son permanentes pero discontinuas, como por ejemplo pensemos las empresas que importan fruta y requieren estibadores solo en la etapa particular de importación, pues requerirán de este personal y con lo cual solo se le pagará a este personal por el tiempo efectivamente laborado, ¿no? Y finalmente tenemos los contratos de reconversión empresarial, también de plazo fijo, en los cuales si es que una empresa atraviesa por una situación de variación tecnológica, pues contratará personal, y también el contrato ocasional, en el cual hablaremos de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, como por ejemplo cuando lanzamos un plan piloto de un nuevo producto o servicio de la empresa, o imaginemos el caso de una empresa que siempre fabricó tortas y ha aceptado un pedido puntual para fabricar panes, pues en esos casos, esta necesidad transitoria muy puntual, que es diferente a la habitual, nos permitirá contratar personal bajo un contrato ocasional. Y para el caso de la emergencia, pues si es que necesito cubrir necesidades surgidas de algún hecho imprevisible que venga por naturaleza del hombre, por motivos del hombre o de la naturaleza, que sea inevitable, imprevisible o irresistible, pues también podremos contratar personal de manera temporal, ¿no? Pensemos en estas brigadas que realizan reparaciones fruto de un derrumbe o brigadas que tengan que limpiar luego de una inundación. Todo ese personal podremos contratarlo de manera directa en nuestra planilla a través de este contrato a plazo fijo. En el caso de los contratos a plazo fijo, ya les había mencionado que en cuanto a plazos, cada contrato a plazo fijo tiene en algunos casos un plazo específico, como puede ser, por ejemplo, el inicio o incremento de actividades, el cual como máximo debe ser de 3 años. Sin embargo, el plazo entre modalidades, es decir, si primero te contrato bajo incremento y luego bajo obra o servicio específico, ese trabajador como máximo debe ser contratado por 5 años. Y es un plazo que también se ha asumido como máximo para el total de una modalidad en la mayoría de casos, ¿no? Sin embargo, una posición intermedia, no conservadora, que también ha sido respaldada en muchos casos por los jueces, nos lleva a pensar que ese plazo puede ser mayor, no solo 5, si es que la modalidad así lo requiere y no tiene un plazo máximo establecido en la ley, ¿no? Esto no aplicará, por ejemplo, para el caso del contrato de incremento o inicio de actividad, pero sí podría aplicar, por ejemplo, para el contrato de obra o servicio específico, como lo revisamos hace un momento. ¿Y por qué es importante este plazo? Pues porque nos permite establecer la duración máxima del contrato, pero también nos permite tener siempre presente que si contratamos por periodos menores y vamos renovando, la renovación tiene que cumplir también con las formalidades que hemos concebido para el contrato. Y esa renovación entonces también tiene que ser por escrito, ojo, también tiene que surgir de una necesidad temporal que nos ha habilitado la ley, es decir, tiene que seguir presente la necesidad de contratar para ese incremento de actividad, para esa suplencia, es un motivo que tiene que seguir vigente y tengo que tener pues el sustento documental para ello, ¿no? De otro modo,
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos en cuanto a plazo, motivo de contratación, que no se ajusten a la realidad de lo que viene pasando, nos puede llevar a la desnaturalización, es decir, a considerar que ese contrato realmente no es a plazo fijo, sino uno indeterminado, y por tanto, que judicialmente podamos ser parte de una demanda de indemnización por despido arbitrario o reposición, o en todo caso también nos puede someter a procedimientos administrativos, ¿no? Ante SUNAFIL justamente por esto. Por ello, les sugiero que cuando vayan a contratar personal, siempre realicen también una evaluación adecuada de qué personal necesitan contratar. ¿Realmente es un personal que puede ser contratado bajo un contrato temporal? ¿O realmente es que es un trabajador que realiza la actividad principal de la empresa de manera personal, de manera permanente y necesita pues ser contratado bajo un contrato indefinido? Es algo que tenemos que siempre evaluar para luego saber que vamos a contar con el sustento suficiente y podemos formalizar correctamente por escrito y que no van a existir pues contingencias más adelante, ¿no? De otro modo, las situaciones de desnaturalización, es decir, contratar a plazo fijo, ¿no? O bajo contratos temporales, que es lo mismo, va a ser una contingencia que puede saltar en cualquier momento y materializarse a través de una denuncia, ¿no? Si ya tengo contratos a plazo fijo, pues revisemos si es que son los idóneos. ¿Realmente estoy contratando personal a plazo fijo? Si no es así, pues hay que asumir las medidas correctivas para evitar eh, contingencias más adelante, ¿no? Y con ello, pues, cierro la exposición. Muchas gracias por su atención y pasamos a la ronda de preguntas. Pueden, si desean, escribir en el chat o también pueden alzar sus manos y yo les puedo dar el pase para que puedan encender sus micros. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, recalcarles de que si algún participante tuviera alguna pregunta, puede activar la opción levantar la mano, que está en la parte inferior de sus dispositivos, o en todo caso escribirlo en el chat. De no ser así, estaríamos dando por concluido la presente sesión. No sin antes agradecer a la autora Esther Ángeles Solano, que se encontró bastante didáctica en su presentación, y le agradecemos de sobremanera su presencia, estimada doctora. Estamos muy agradecidos. Mm. Sí, no hay más preguntas, doctora Esther. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente sesión, este viernes a la misma hora. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Cualquier pregunta, Bien, si no la han podido concebir ahora, pues la podemos conversar en la siguiente sesión. Gracias. perfecto, doctora, está bien. A ver, Jessica nos pregunta con respecto a los materiales. Bien, estimados participantes, en la siguiente parte de esta nuestra sesión voy a pasar a explicar con respecto a la certificación y el uso de nuestra aula virtual. Bien, para ello voy a compartir nuestra pantalla para que todos ustedes puedan visualizar también em, en nuestra aula virtual. Para eso voy a compartir la pantalla. Permítanme un momento. Bien. Bien, estimados participantes, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como INCAIP, Instituto Nacional de Capacitación Integral, en la cual ustedes van a visualizar diferentes eventos en materia laboral, además también en gestión pública. La presente sesión va a tener, mejor dicho, el presente curso va a tener dos sesiones, que son el del día de hoy, miércoles 15,
y el del viernes 17 a las 8 de la noche. Igualmente contando con la presencia de la magíster Esther Blanca Ángeles Solano, que ha estado esta noche con nosotros y vamos a estar certificando por 48 horas académicas. Bien, cabe señalar de que su certificación va a estar saliendo para el sábado 18 a partir del mediodía. Ya pueden estar descargando su certificado digital que cuenta con una validación QR, el cual es apto para concursos públicos y privados. Bien, con respecto a ver, Marden Ruiz Salas me pregunta, señorita, ¿nos enviarán los materiales? Estimado Marden, estimada Jessica, comentarles que todo el material utilizado por nuestra ponente se va a encontrar en nuestra aula virtual. Y de manera inmediata voy a enseñarles a utilizar la aula virtual, ¿bien? Entonces, simplemente en nuestro buscador digitamos incaiprofesionales.com, hacemos clic y nos va a estar derivando a este apartado en el cual ustedes van a poder visualizar el botón amarillo, ingresar al aula virtual, bien, ponemos ingresar al aula virtual. Bien, ya en este apartado nos va a pedir el usuario y la contraseña. Simplemente el nombre del usuario va a ser su número de DNI. Bien, entonces cada uno digitamos nuestro número de DNI. A ver, permítanme. Y simplemente lo mismo también copiamos para nuestra contraseña. Muy bien. Accedemos. Este usuario es con la finalidad de poder hacer la ejemplificación del uso de nuestra aula virtual. Bien, entonces pasamos al apartado de mis cursos. Hacemos clic en mis cursos. Y finalmente vamos a encontrar todos los cursos donde estamos inscritos. Bien, entonces, por ejemplo, en mi caso voy a hacer clic en el de gestión y monitoreo de programas sociales. Bien, entonces en ello se va a encontrar dos módulos, como son en este caso, y finalmente la certificación. Por ejemplo, en el primer módulo, en el segundo módulo podemos entrar solo en este apartado en el contenido del curso, ojo con eso. Vamos a poder encontrar en este módulo, por ejemplo, las diapositivas de la clase, materiales adicionales, diferentes, ¿no? Y la clase en vivo por Zoom también. Va a encontrarse en nuestra aula virtual las diapositivas, materiales adicionales y también la clase en vivo. Entonces, si yo quiero descargar mi certificado, pongo certificado. A ver, alguien me está escribiendo. Ya podemos ingresar. Estimada Jessica, comentarte que para mañana a partir del mediodía vas a poder encontrar todos los materiales en tu aula virtual. Por el momento todavía no, porque apenas estamos terminando la clase, vamos a descargarla y vamos a filtrar y subirlo recién a tu aula virtual. Mañana a partir del mediodía ya vas a poder repasar en nuestra aula virtual, vas a continuar con tu capacitación por nuestra aula virtual. Mañana a partir del mediodía. Bien, como iba explicando, estimados participantes, vamos a certificado, que va a estar igual en contenido del curso. Ponemos clic en certificado y vamos al icono del certificado, ver certificado. Bien, entonces, y finalmente se genera nuestro certificado. Tiene validación QR, consta de 2 hojas, en este caso 2 páginas, en la cual se va a poder visualizar también el temario, la cantidad de horas, el ponente y demás casos. Bien, entonces está cargando, creo que estoy en otro ordenador y tengo este problema, pero tiene, como les comentaba, su validación QR, las firmas y sus nombres, ¿no? Entonces, eh, a ver, más que nada, eso sería el detalle del certificado. Si alguien más, a ver, tuviera alguna consulta o algún inconveniente, algo, me lo comenta por el chat, estoy atenta. Bueno, muy aparte de eso, estimados participantes, también quiero hacerles la cordial invitación a nuestro diplomado de alta especialización en secretariado, asistente administrativo y redacción de documentos administrativos en la gestión pública y privada que vamos a estar iniciando
el próximo miércoles 22 de mayo a las 8 de la noche. La frecuencia de nuestras clases van a ser los miércoles y los viernes a las 8 de la noche. Bien, entonces nuestra primera sesión lo vamos a tener con el Magíster Jesús Paiva Samamé, que se va a encontrar con nosotros para poder abordar nuestra primera parte del temario, nuestro primer módulo. Y desde ya les hago la cordial invitación para que se puedan inscribir. Estimados participantes, también comentarles que este diplomado de alta especialización va a estar triplemente certificado, acreditado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho, el Colegio de Profesores de Ayacucho y nuestra institución INCAIP, Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. Entonces, vamos a estar certificando por 250 horas académicas. Tiene 15 sesiones totalmente en vivo. Quiere decir que vamos a estar terminando un poco más de mes y medio que consta del diplomado. Entonces, desde ya quedan cordialmente invitados. Como les estaba comentando, en el siguiente evento vamos a estar abordando el curso especializado en atención al usuario y la administración pública, en la administración pública y gestión por procesos. Bien, entonces vamos a estar certificando igualmente por 48 horas académicas y estará acreditado por el Colegio de Profesores de Ayacucho y nuestra institución. Para mayores informes pueden contactarse a los números que aparecen en pantalla o en todo caso a acceder al link que les he dejado en nuestro buzón, en nuestro inbox y pueden contactar con nuestra asesora de venta. En el marco también, estimados participantes, de continuar con los aspectos de gestión de recursos humanos, el derecho laboral y todo concerniente a ello, les presentamos a nuestro curso especializado en derecho laboral, gestión de rendimiento y evaluación del desempeño laboral, que igual vamos a estar tocándolo con la magíster Esther Ángeles Solano, que el día de hoy se encontró con nosotros y vamos a estar certificando igual por 48 horas académicas. Vamos a tener la clase el miércoles 29 de mayo. Igual vamos a tener dos sesiones de clases. Nuestras clases va a ser igual el miércoles y el viernes. Y pueden contactarse con los números que aparecen en pantalla. Bien, entonces ellos sí va a estar certificado por nuestra institución, acreditado por el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho, ¿no? Entonces, desde ya les hacemos la invitación para el curso especializado en Derecho Laboral, Gestión de Rendimiento y Evaluación del Desempeño Laboral. Bien, entonces quedan cordialmente invitados y también quedo atenta a cualquier duda que puedan llegar a tener. Por favor, me comentan, de no ser el caso, vamos a estar dando por concluido la presente sesión, estimados participantes, y nos estaríamos viendo en nuestra siguiente sesión, cuando sería este viernes. Mañana, pasado mañana, nos estaríamos encontrando nuevamente. Muy buenas noches.